Hola, muy buenos días. Los saludamos desde casita hoy, pero conectado todo el equipo de... Soy Sandra Ochoa, estamos atendiendo las medidas del gobierno nacional, estamos aplicando todas nuestras herramientas tecnológicas para podernos conectar y no por ello dejar de acompañarles y de entregarles la mejor información altamente relevante en un momento que nos está exigiendo mayor compromiso, que nos está exigiendo sobre todo mucha confianza y optimismo en que esto es algo temporal, en que el coronavirus, la mejor forma de combatirlo es previniéndonos, autocuidándonos y sobre todo quedándonos en casa. Tenemos habilitados todos nuestros canales de servicio, todo nuestro equipo de trabajo está desde diferentes partes, trabajando para entregarles lo mejor, pero sobre todo para garantizar que ustedes, nuestros clientes, sus familias y todos nuestros colaboradores están seguros y están pudiendo seguir afrontando esta situación de la mejor manera. Así que antes de entrar en materia con nuestro encuentro de mercados, vamos a ver cuáles son los canales alternos que tienen protección para cuidarlos a ustedes y a nuestros colaboradores. Estamos en directo por diferentes plataformas. Nos encuentran en protección.com/eventos y en nuestras redes en Twitter y en Facebook. Y adicionalmente estaremos recibiendo todas sus preguntas a través de la inferior que encuentran en esta pantalla de Eventos Protección o a través de Facebook, Twitter o con el numeral El Experto Dice. También estamos recibiendo sus comentarios o mejor, la evaluación de varias preguntas compartiendo con los expertos a través de menti.com con el numeral 173882. Entremos entonces en materia. Lo primero que quiero hacer es saludar a este equipo de expertos que me acompañan el día de hoy. Felipe Herrera, nuestro presidente de inversiones, y Juan Ignacio Medina, también del equipo de inversiones, especialistas que nos acompañan como todas las citas aquí para entregarles la mejor información. Comienzo con Felipe. Felipe, hola, ¿cómo amaneces? Hola, buenos días para todos, ¿cómo están? Muy bien. Juan Ignacio, ¿nos escuchas? ¿Estamos en línea? Hola, buenos días Sandra, ¿cómo estás? Muy bien. Y Julián, qué rico tenerte con nosotros. Muy buenos días a todos. Bueno, indiscutiblemente los expertos en inversión pueden ayudar a entender un poco y a mirar cómo podemos analizar lo que está ocurriendo en los mercados como una respuesta al coronavirus, pero también al fenómeno del petróleo. Y quiero arrancar por ahí. Creo que Juan Ignacio o Julián nos pueden dar un contexto rápido de lo que está ocurriendo y cómo nosotros debemos leer estos comportamientos y estos movimientos. Sandra, muchas gracias. Bueno, yo quisiera empezar reconociendo que es un momento complicado, es un momento en el que las personas nos estamos viendo vulnerables en este momento y más allá de eso, pues obviamente hemos visto un efecto importante en los mercados financieros. El año arrancó con toda la noticia que el coronavirus empezaba a propagarse en China. Y de esta manera los analistas económicos empezaban a prever que podía haber una desaceleración económica en esta región, pero después se empezó a ver cómo esta propagación ya no era solamente asunto de China, sino empezaba a darse a nivel global. Obviamente esto empezó a generar algunas preocupaciones y los mercados de la misma manera empezaban a reaccionar negativamente y
hace cerca de 10 días aproximadamente, hubo otro elemento radical en el mercado y es lo que sucedió entre Arabia Saudita y Rusia, que básicamente al Rusia no querer disminuir su producción de petróleo, buscando, digamos, mantener el precio estable, Arabia Saudita básicamente declara una guerra de precios en esta materia prima. Y a partir de esa fecha hemos visto, eso ha sido cuestión de una semana, semana y media, como los mercados empiezan a reaccionar de una manera bastante agresiva, bastante fuerte en términos de negativismo, y claramente pues esto ha hecho que los portafolios de inversión se empiecen a... Y básicamente la razón es porque las expectativas de crecimiento global se empiezan a ver comprometidas. Inicialmente hablábamos de un primer trimestre, pero después con todos estos eventos ya seguramente el impacto no será solamente de un trimestre, sino eventualmente segundo trimestre, y pues obviamente dependerá de cómo siga avanzando esta propagación del coronavirus o el COVID-19, y esta será una señal para empezar a poder pensar en que habrá una recuperación de la cual creemos se dará en un horizonte, pues esperemos que no muy largo. Pues justamente a quienes están en línea les preguntamos a través de menti.com y creo que Daniel en estudio nos puede ayudar con esta respuesta. La primera pregunta que les hicimos fue: ¿el coronavirus generará una recesión global? Vamos a ver cuál es la percepción de quienes contestaron la encuesta y cuántos lo hicieron. Dani, adelante. Muy bien, Sandra, un saludo desde acá, desde el estudio. También es nuestra casa, también nos estamos cuidando, como Protección nos lo ha venido diciendo, y el gobierno nacional también. Entonces, a esta pregunta tenemos alrededor de casi 400 participaciones. Sandra, quiero contarle a usted, a Felipe, a Julián, a Juan Ignacio, que tenemos en este momento alrededor de 1.200 personas conectadas en esta transmisión en todo el país y fuera de él. Y el resultado de esta pregunta, que es la primera, me decía usted que es sobre la del coronavirus, ¿no? Sí, el coronavirus generará una recesión global. Muy bien, perfecto. Tenemos un rotundo, diría yo, 87%, la gente dice sí va a generar una recesión global, contra un 13% que dice que no la va a generar. Julián, resultados, ¿tú qué piensas de esto y cómo leen ustedes y coinciden con las encuestas o cuál es la lectura que hacen? Sandra, muchas gracias. Esta sin duda es una situación muy difícil. Es muy complicado incorporar esto en un modelo financiero o económico. La desaceleración ha llegado de repente y de manera pues, muy acelerada. Pero el primer mensaje que quiero enviarle a todas las personas que están conectadas en este streaming es que Protección está listo para atender esta situación. Estuvimos listos a finales de los 90, estuvimos listos cuando se dio los atentados terroristas del 11 de septiembre, estuvimos listos cuando tuvimos la crisis financiera del 2008 y 2009 y estaremos listos en este momento. Precisamente nos parece que la idea de la diversificación en este momento pues retumba. A veces cuando uno se reúne con los clientes y les ofrece algunas inversiones que de pronto son mucho más calmadas, que están un poco alejadas del mercado, resultan no ser tan interesantes, y en este momento claramente muestran, digamos que muchísimo interés. La desaceleración es fuerte y yo pienso que, así como lo estaba comentando Juan Ignacio, que inicialmente se veía como una situación temporal de un choque de oferta, hoy estamos viendo un choque de demanda fuerte que seguramente va a llevar a que algunas economías registren variaciones negativas, algunas posiblemente pueden entrar en recesión, pero aquí es muy importante también mencionar que así de rápido como hemos visto la frenada, casi que es una frenada con freno de mano, también estamos muy confiados, como tú también lo mencionabas, que la situación del coronavirus tiene un proceso, un ciclo, va a desacelerarse y cuando eso suceda van a quedar todos los estímulos. Hoy muchos bancos centrales en el mundo han bajado las tasas de interés, han anunciado estímulos monetarios, los presidentes de muchos países y organizaciones multilaterales han anunciado medidas mucho más estrictas, entonces sí es probable que tengamos una contracción
En algunas economías esto se puede traducir en recesión, pero pensamos que no va a ser muy profunda ni muy duradera, y luego de eso van a quedar todos los estímulos, que es para lo que estamos preparados, digamos, por el lado de las inversiones, a estar muy atentos, que seguramente esta situación está abriendo oportunidades muy interesantes. Creo que lo esboza Julián en su respuesta, pero para concretarlo, oímos que la Fed y varios bancos centrales vienen entonces tomando medidas. ¿Cuáles serán los efectos o qué se espera que genere cuando oímos que la Fed baja las tasas? Bueno, aquí hay que entender algo. Cuando tuvimos la crisis financiera del 2008-2009, si recuerdan ese fin de semana donde el banco Lehman Brothers entró en quiebra, la Reserva Federal hizo algo similar, bajó las tasas de interés y dio muchos estímulos monetarios. De alguna forma sabíamos, que teníamos algunas manzanas podridas, por así decirlo, en algunas entidades, y que con la ayuda de la liquidez finalmente esto iba a mejorar. En este momento la situación pienso que es distinta. Los bancos afortunadamente están en una situación mucho más robusta. En su momento la crisis nació en los bancos y se extendió a la economía. Hoy estamos viendo más una crisis de freno por el lado de la demanda en algunas economías, pero están, digamos que, en una situación en la que los bancos sin duda están mucho más fuertes. Entonces, digamos que hay algunas diferencias frente a eso que vivimos en su momento en el 2008 y 2009. El recorte de tasas de interés y el suministro, digamos, de ayudas por parte de los bancos centrales va a ayudar sin duda y va a preparar la economía para lo que viene, pero puede que en el corto plazo no frene los casos de coronavirus. Y yo creo que eso es lo que está generando algo de confusión y de susto. Si uno entiende que, como tú bien lo mencionabas, el tema del coronavirus es temporal, ese suministro de liquidez que hoy puede que no esté generando como un alivio en el corto plazo, sí va a ayudar a que el golpe sea mucho menor. Se vienen las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Cuáles son esos candidatos que tienen una mejor percepción por parte de los mercados y cuáles implicarían mayor riesgo? No sé si Juan Ignacio me ayuda con esa respuesta. Hola Sandra, sí, digamos que el tema electoral y con lo que ha pasado recientemente estas últimas 2 semanas ha quedado como en segundo plano, pero es un tema bastante importante para tener en cuenta, sobre todo para el segundo semestre de 2020. Y digamos que el tema de elecciones en Estados Unidos hoy en día está, digámoslo, entre claramente Donald Trump, y seguramente será el candidato que gane por el Partido Republicano, y por el lado demócrata hay 2 candidatos que tienen hoy en día opciones, que es Bernie Sanders y Joe Biden. Recientemente las encuestas pareciera que Joe Biden está teniendo una ventaja sobre Sanders, y esto finalmente de una u otra manera podría ser dentro del escenario lo mejor para el mercado, y el mercado así lo ve. De ser Bernie Sanders seguramente tendríamos un poco más de aversión al riesgo, básicamente porque es un candidato que generaría algunas medidas sobre los sectores más importantes de la economía, restricciones a los principales sectores, y esto el mercado pues lo incorporaría de manera negativa. Hace algunas semanas o tal vez a finales del año había otra candidata demócrata, Elizabeth Warren, que digamos que es la candidata más extrema por el lado demócrata, como más de izquierda, si lo asociamos a lo que conocemos en Colombia, que ese sí sería, digamos, un evento nada bueno para los mercados. Entonces, yo creo que hoy en día, como se están dando las situaciones, obviamente a Donald Trump en este momento la situación está cambiando, él realmente necesita llegar fortalecido a noviembre, él necesita que su economía esté en buena forma y necesita que los mercados también estén bien. Pareciera que ninguna de las 2 cosas le están saliendo en este momento. Esperemos que en el transcurso de estos meses esta situación se pueda revertir y seguramente también el mercado le estará empezando a dar mayor relevancia. No es que no se la esté dando en este momento, pero como les mencionaba, hoy en día está en un segundo plano, por lo menos en las noticias no pareciera estar tan presente el tema electoral, porque hay otros temas que están acaparando los titulares, pero como está en la situación, pareciera que por el lado demócrata Joe Biden es la persona más opcionada a tener una pelea justa con Donald Trump en las elecciones de noviembre.
A través de nuestra encuesta en Menti, a la que todavía pueden ustedes quienes están conectados, las 1.200 personas que están conectadas, pueden contestar con el numeral 173882. Preguntamos, ¿piensa que las ayudas que ofrecen los gobiernos van a contrarrestar los efectos del coronavirus al cierre del año? Dani, ¿qué respondieron las personas en la encuesta? ¿Cómo cierra esta encuesta? Muy bien, a esta pregunta la voy a reiterar. ¿Piensa que las ayudas que ofrecen los gobiernos van a contrarrestar los efectos del coronavirus al cierre del año? El 70% de las respuestas, de las casi 500 respuestas que tenemos a esta hora, recuerden que esto se va refrescando en vivo porque la gente sigue votando. El 70% dice que sí y el 30% dice que no. Y antes de darle paso, Sandra, de nuevo, para comentar esta respuesta de la gente, quiero decirle que estamos llegando cerca a los 2.500 personas conectadas en esta transmisión. Perfecto. Felipe, ¿tú cómo ves esta respuesta? ¿Crees que efectivamente las medidas que se están tomando ayudan a contrarrestar el efecto del coronavirus en las economías mundiales y, por supuesto, en la economía colombiana? Bien. Buenos días para todos nuestros clientes y para todos los colaboradores que también están siguiendo este streaming. Quisiera, previo a contestar la pregunta, Sandra, mencionar que el escenario en el que estamos en este momento es completamente novedoso versus otros escenarios que hemos visto en la historia. Y la historia nos puede servir para identificar cómo después de escenarios como este, escenarios en donde vemos desvalorizaciones aceleradas, ¿qué ocurre en cierto periodo después? Es probablemente el mejor elemento que podemos tomar de la historia. Con respecto a la pregunta puntual, si estos estímulos van a tener un impacto positivo o no, muy probablemente lo tengan, pero hay que poner todo en su respectiva proporción. El precio de los activos tiene dos grandes elementos incorporados. Primer elemento, que lo elaboró muy bien Juan Ignacio y Julián, es las expectativas de desempeño económico. Entonces, claramente ya las expectativas de desempeño económico en los próximos trimestres son inferiores a lo que teníamos a inicios del 2020. Esas expectativas se han reducido y han generado que los activos se desvaloricen dado que creemos que vamos a tener un menor crecimiento. Hay un segundo elemento bien importante y es todo el sentimiento inversionista y la confianza inversionista. Y eso es un elemento mucho más cualitativo y es los inversionistas usualmente son aversos al riesgo y usualmente preferimos tener mayor certeza de qué esperar y le tememos a la incertidumbre o le tememos a lo desconocido. Y precisamente desconocer cómo va a evolucionar dos elementos completamente externos, dos elementos que no conocemos y que no podemos controlar, como una pandemia o como un conflicto por el precio del petróleo, pues claramente genera esos dos impactos. Entonces, el sentimiento inversionista está deteriorado, la confianza y claramente las expectativas económicas ya se han deteriorado. ¿Qué quiere decir eso desde el punto de vista del impacto de los estímulos monetarios que estamos evidenciando por parte de la Fed y por parte de otros bancos centrales? Indudablemente van a tener un beneficio, indudablemente van a permitir que se acelere nuevamente la economía, pero únicamente hasta que veamos un punto de quiebre en las tasas de expansión del virus, existirá una confianza mayor en términos de los inversionistas y eso es lo que permitirá que efectivamente estas medidas monetarias tengan la atracción esperada. Miren que ya llevamos más de una semana con estas medidas puestas sobre el mercado. La Fed ha inyectado billones de dólares en el mercado de bonos del Tesoro. En el mercado colombiano, el Banco de la República está inyectando liquidez de una manera muy fuerte. Todas esas medidas son requeridas para conservar la estabilidad del mercado, el funcionamiento del mercado y un elemento absolutamente requerido que es la liquidez y que es el cumplimiento de las operaciones entre diferentes contrapartes. En la medida en que eso pueda seguir trabajando de manera exitosa, vamos a poder atravesar el ciclo de incertidumbre y en el momento que tengamos noticias favorables acerca de la estabilización de esta pandemia, pues indudablemente la confianza inversionista volverá y ahí es donde los agentes de mercado van a hacer uso de estos estímulos monetarios para poder apalancar nuevamente el crecimiento de la pequeña industria, la mediana industria y de las grandes compañías. Pero si el sentimiento no se recupera, será muy complejo
muy complejo que estas medidas monetarias tomen la atracción que necesitamos. Bueno, Felipe, muy clara tu explicación. Vamos a hacer una pausa. Creo que a todos, a los ciudadanos del común, lo que nos queda es el autocuidado, acatar muy bien las medidas de recomendación que nos han dado, de lavarnos las manos, de evitar los contactos sociales amplios, reducirnos mucho a estar con nuestras familias y sobre todo pues mantener este tema de la protección, del uso de los medios digitales y de estar sobre todo acatando mucho las recomendaciones que escuchemos en las noticias. Vamos a hacer una pausa, no más de 2 minutos, lavarnos las manitos mientras tanto y ya regresamos para que continuemos hablando de lo que está pasando en los mercados y el impacto en el ahorro en los fondos de pensiones, cesantías y ahorro voluntario. Ya regresamos. Este procedimiento tendrá una duración de 40 a 60 segundos. Mójese las manos. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Frótese la palma de la mano. Frote la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda y viceversa. Frótese la palma de la mano entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de la mano con la palma de la mano opuesta. Frótese con movimientos de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos, séquese con una toalla y cierre el grifo usando una toalla. Ahora sus manos son seguras. Información tomada de la Organización Mundial de la Salud. Use desinfectante de manos cuando no pueda usar agua y jabón. Este es un mensaje del Comité de Sanidad Portuaria del Departamento de Antioquia para hacer frente al coronavirus. Gracias por seguir ahí conectados. Continuamos nosotros también aquí en línea. Recuerden que nos pueden enviar todas sus preguntas a través de la barra inferior que encuentran en protección.com/eventos o a través de Facebook y Twitter con el numeral El Experto Dice. Y también seguimos adelantando esta encuesta en Menti con el numeral 173882. Voy a darle paso a Felipe porque hemos recibido durante las últimas 2 semanas muchas inquietudes de los ahorradores a los fondos de pensiones y cesantías que administra Protección. Justamente ellos también están invitados a este espacio y lo que queremos entender es que efectivamente lo que nos describías muy bien en el bloque anterior ha tenido un efecto en el ahorro de pensiones y cesantías, pero es un ahorro que debemos mirar en el largo plazo. Entonces quisiera que nos ayudaras a entender cómo leer ese primer impacto que estamos viendo en los fondos y cómo mantener la tranquilidad en medio de este contexto. Muy bien, Sandra, gracias. Entonces, de nuevo, para contestar esa pregunta de nuestros clientes es necesario utilizar el contexto del ahorro de los fondos de pensión obligatoria y de cesantía. ¿Cuál es el propósito con el cual fueron construidos? Y aquí es necesario resaltar que estos fondos son construidos para inversiones que deben perdurar en el tiempo y que deben permitir atravesar tanto ciclos al alza como ciclos a la baja. El objetivo de estos portafolios es que puedan navegar periodos tan turbulentos como inclusive el que vivimos en el 2018, donde vimos rentabilidades materialmente negativas, periodos de beneficio para los activos como el del 2019, donde tuvimos rentabilidades materialmente positivas, e incluso periodos de crisis como el que estamos viviendo en este momento.
Estos fondos que nosotros estamos administrando para nuestros clientes ya han atravesado periodos como el 2008-2009, donde vimos la crisis financiera global. Luego podríamos mencionar otros periodos difíciles, como fue todo el tema de la crisis que tuvo Europa y que originó por la economía de Grecia. Hemos visto muchos ciclos al alza en tasas de interés, a la baja, y efectivamente lo que evidenciamos es que nuestros portafolios tienen valorizaciones y desvalorizaciones que en ese horizonte más extenso se puede identificar que es más favorable los rendimientos a favor que los rendimientos en contra. ¿Cuál es la premisa? Primero, si el portafolio es construido con una orientación de largo plazo, pues efectivamente los recursos deben permanecer con esa expectativa de inversión de largo plazo. Hay temas que podemos controlar y hay temas que desafortunadamente no podemos controlar. Entonces, una pregunta muy frecuente de nuestros clientes es, ¿cuándo esto va a terminar? Toda esta desvalorización de los activos, ¿cuándo va a terminar? Pues es una respuesta que podríamos dar con algunas expectativas. Sin embargo, es impredecible cuándo va a terminar este periodo. Nuevo, ¿cuándo va a concluir el conflicto que tiene el petróleo en estos niveles? Pues también podríamos generar una expectativa, pero desafortunadamente es incierto. La única evidencia que tenemos es ir a los últimos 100 años de historia, en donde también hemos tenido crisis financieras, donde hemos tenido crisis crediticias, donde también hemos tenido periodos al alza y a la baja, y tratar de identificar qué disciplina de gestión de inversiones es la que sale mejor beneficiada en este tipo de contextos. Entonces, para mencionar un caso bien particular, estábamos revisando algunos números y hemos tenido en la historia, en los últimos 100 años, aproximadamente 22 ocasiones en donde los índices accionarios a nivel global han caído más de un 20%. Pues podemos ir y revisar qué pasa después de estas caídas del 20%. Solo para que tengamos una proporción de lo que está ocurriendo. Los índices accionarios a nivel global han caído en cuestión de 2 semanas aproximadamente 30%. Es una magnitud bien acelerada. Pero cuando vemos qué pasó en esos episodios y vamos a mirar 6 meses después, 12 meses después, encontramos que la proporción de rentabilidades positivas es significativamente superior a la proporción de rentabilidades negativas. Y aquí estamos mencionando periodos absolutamente diferentes. Crisis económicas, crisis financieras, periodos de desaceleración, periodos de inestabilidad política, una serie de situaciones que en 100 años tendríamos que usar varios minutos más explicando. Pero entonces eso nos puede generar una expectativa de qué va a ocurrir después de este periodo que estamos viviendo. Entonces ya estamos en una caída del mercado accionario de 30% y lo que podemos ir es a la historia e identificar que primero no es la mayor de las caídas. Hemos tenido periodos en donde el mercado ha caído, por ejemplo, 50%. Pero la gran diferencia entre la crisis financiera global que vivimos en el 2008-2009 y lo que ocurrió en este momento es que aquí la desvalorización ha ocurrido en prácticamente 2 semanas, mientras que en la crisis financiera ocurrió en el transcurso de un periodo casi de 12 meses. Entonces ha sido materialmente acelerado. Si vamos y vemos nuevamente qué ocurre con 6 meses, 12 meses después, el escenario es muy favorable y esa es la expectativa con la cual están construidos los portafolios. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad con los clientes y cuál es el mensaje que nosotros tenemos que transmitirle a los clientes? Y es decirle, consideremos esa expectativa, consideremos ese desempeño histórico de los mercados y tengamos la paciencia de recuperar los activos financieros para que luego volvamos a tener rentabilidades positivas. Hay un fenómeno que tenemos que evitar, que nosotros como administradores profesionales evitamos de cara a la responsabilidad que tenemos con nuestros clientes y que invitamos a los clientes a que la consideren en su gestión también personal de sus inversiones. Y es, si yo recibo toda la desvalorización de los activos, como efectivamente ha ocurrido en las últimas 2 semanas, y tengo la necesidad o yo salgo del mercado en el momento en que los activos ya se desvalorizaron, posiblemente voy a estar ausente cuando el mercado se valorice y cuando el mercado se recupere. Y ahí es donde tenemos que ser absolutamente prudentes de manejar una expectativa clara de es impredecible si eso va a ocurrir en un día, en una semana o en un mes. Lo más probable y lo que hemos visto de la historia es que usualmente ocurren esas recuperaciones y ahí es donde tenemos que manejar los portafolios de manera profesional para poder recuperar nuevamente el valor de estas inversiones. Entonces, Felipe,
Te voy a interrumpir un segundo porque ante esta explicación se ha empezado a mover el chat. Tenemos varias preguntas. Lo primero es, hay que aclarar que esto es un contexto internacional y que nuestros fondos obviamente pues ven el reflejo de esto que está pasando en todas las economías, en todos los mercados y en todos los activos. Y nos están preguntando qué hace Protección para minimizar ese impacto en los fondos de pensiones y cesantías. ¿Cuál es esa estrategia para que ante lo que ocurre en el mercado y con los activos, el equipo de expertos de Protección está haciendo para tratar que el impacto sea el menor posible? Bien. De nuevo, ratificar que la estrategia es transversal en el tiempo. Es decir, nosotros construimos portafolios que están diseñados para afrontar periodos de valorización y periodos de desvalorización, reconocer qué podemos controlar y qué no podemos controlar. Un elemento que podemos controlar es el nivel de diversificación de los portafolios, es decir, tener inversiones no solo de manera local, sino también de manera internacional, tener inversiones en pesos colombianos, pero también en dólares, tener inversiones en renta fija, pero también en renta variable, tener inversiones en Estados Unidos, pero también en Europa y también en mercados emergentes. Tener inversiones en activos tradicionales y también en activos alternativos. De esta manera, nosotros lo que tratamos de hacer es de disminuir las posibilidades de tener riesgos agregados en los portafolios, sino que los riesgos sean, en la medida de lo posible, lo más independiente que se pueda lograr. Entonces, el primer elemento que hacemos es diversificación, y eso lo hacemos independientemente del escenario económico, tanto en periodos al alza como a periodos a la baja. Un ejemplo bien importante es la posición de dólar que tienen los portafolios de pensiones obligatorias. Es una posición importante que genera diversificación. ¿Qué quiere decir que genera diversificación? Era impredecible tener el dólar en los niveles que están en este minuto. Claramente es un fenómeno que obedece, como decíamos al inicio, a cambios en las expectativas económicas y a cambios en la confianza inversionista. Pero efectivamente haber tenido esa posición de dólar permite amortiguar el impacto de desvalorización que estamos teniendo en la renta variable. Ese es un elemento de diversificación que es coherente con la construcción de portafolios de largo plazo. Es decir, no se tiene exclusivamente porque preveíamos que iba a llegar este momento. Claramente lo tenemos como una diversificación que pretende estar en los portafolios en varios meses. Vamos a llevarlo a casos concretos. La mayoría de nuestros afiliados, el 40%, es menor de 35 años. Esto significa que por el esquema de multifondos, sus ahorros están en el fondo de mayor riesgo. ¿Qué están viendo ellos en su cuenta y qué expectativa deberían tener cuando reciban sus extractos o cuando entren a consultar el resultado de esos aportes, que seguramente incluso no serán muchos? Puede que hayan iniciado solo hace 2, 3, máximo 4 o 5 años a realizar sus cotizaciones. Bueno, muy importante. Entonces, de nuevo, cuando yo tengo un portafolio que invierte para el largo plazo y un portafolio como obligatorio de mayor riesgo, que es un portafolio que espera capitalizar rendimientos en los próximos 20, 25, 30 años, coincidencialmente estos periodos de desvalorización de los activos son los que permiten que esos aportes que están ingresando a la cuenta individual son los aportes que van a poder comprar activos en un precio más competitivo y que en un periodo de 20, 30 años la forma como esos rendimientos van generando nuevos rendimientos es precisamente lo que va a lograr que las tasas de reemplazo se maximicen en ese periodo extenso. Entonces, hay que tener en cuenta el siguiente elemento. En la administración de los fondos de pensiones tenemos un esquema de transparencia y de información a los clientes que implica que les mostremos extractos cada 3 meses. Eso no quiere decir que el horizonte de inversión es trimestral, y eso es una gran diferencia. El extracto le permite al cliente tener absoluta claridad de qué tiene en su cuenta, qué aportes ha hecho, qué movimientos puede identificar en su cuenta y cómo va evolucionando en el tiempo la rentabilidad, no solo de corto plazo, sino también de largo plazo. Pero un elemento de transparencia y de cercanía con los clientes es diferente al horizonte y a la expectativa de largo plazo que tiene el portafolio de mayor riesgo. Entonces, lo que queremos es que el cliente, independientemente de que vea un saldo diferente en el extracto trimestral, reconozca que justo lo que está haciendo es acumulando para 20, 25 o 30 años. Y es allá donde tenemos evidencia que estos periodos coincidencialmente son los que más benefician la acumulación de rendimientos en ese horizonte.
Ahora hablemos de los que están más próximos a su pensión. Están a 5 años de pensionarse, a 3, a 2 años. ¿Qué están viendo esos clientes que seguramente han ido migrando del multifondo moderado al multifondo conservador? Bien, aquí toca mencionar dos elementos, y hay dos elementos importantes. El primero es que está funcionando el esquema de multifondos, porque en la medida en que me estoy acercando a la edad de solicitud de pensión, efectivamente tengo portafolios que tienen menor exposición a los riesgos. Un cliente que se está acercando a la edad de pensión, a la edad de solicitud de pensión, podría haber afirmado en el 2019 que su portafolio no tuvo la misma rentabilidad que el portafolio moderado o que el portafolio mayor riesgo. Efectivamente, porque tiene menor exposición a los activos de riesgo. En este escenario en el que estamos en desvalorizaciones, también este portafolio va a tener menores desvalorizaciones que lo que tiene el portafolio moderado y el portafolio mayor riesgo. Entonces, primer característica, podemos o ya tenemos evidencia que sí sirve el esquema de multifondos y que efectivamente genera una relación o un incentivo para que quienes tienen más periodo de acumulación, pues precisamente puedan exponerse a unos portafolios que tienen más inversiones en activos de renta variable y inversiones un poco más expuestas a la volatilidad de los mercados. El segundo elemento que es necesario mencionar es que estamos en un contexto extraordinario. Este contexto que estamos viviendo en las últimas 2 semanas es extraordinario. Quiere decir que ocurre, como lo estamos viendo, en los últimos 100 años ha ocurrido 22 veces. Quiere decir que esto no es un tema frecuente. Claramente esos portafolios también tienen unas desvalorizaciones y somos conscientes de los clientes que están atentos al saldo de su cuenta individual porque se acerca el momento de solicitar la pensión. Claramente lo que ahí tenemos que hacer es tratar de identificar en la medida de lo posible cómo esa cuenta puede permanecer un poco más de tiempo para que la recuperación que estamos esperando ocurra en algunos meses, efectivamente también sea percibida en esas cuentas individuales. Pero lo que sí le tenemos que identificar a los clientes y que ellos tienen que conversar con nosotros es que indudablemente en este contexto extraordinario sus cuentas individuales van a tener una reducción material, pero nosotros estamos gestionando profesionalmente ese portafolio para tratar de acelerar la recuperación de esos rendimientos. Felipe, hay un tema específico que nos preguntan y es sobre la rentabilidad mínima. En un contexto como el que estamos viviendo, los clientes tienen la expectativa de ¿por qué mi fondo no me está garantizando esa rentabilidad mínima? ¿Cómo le explicamos el concepto de rentabilidad a quienes están conectados? Bien, el concepto de rentabilidad mínima es un elemento que la Superintendencia Financiera nos vigila y nos solicita que cada mes tengamos el respectivo cumplimiento. En este momento todos los portafolios siguen cumpliendo con la rentabilidad mínima porque los periodos de medición de rentabilidad son periodos extensos, es decir, entonces vamos como con el hilo conductor de lo que hemos conversado en esta mañana. Primero, son portafolios de largo plazo. En ese orden de ideas, la rentabilidad mínima hace referencia a la rentabilidad de un horizonte de largo plazo. La superintendencia tiene una métrica que nos exige a nosotros cada mes y verifica que en ese horizonte de largo plazo todos esos portafolios deben tener al menos esa rentabilidad que ellos nos exigen. Hoy todos los portafolios en ese horizonte de largo plazo siguen cumpliendo con el esquema de rentabilidad mínima. De nuevo, la arquitectura de construcción de portafolios de pensiones obligatorias y cesantías largo plazo es precisamente una orientación de largo plazo. Suena a veces repetitivo, pero es la clave de todo lo que estamos discutiendo. Una rentabilidad de 1 semana, de 2 semanas o de 1 mes, efectivamente no representa el desempeño esperado de estas inversiones en horizontes de varios años. Entonces, para ser muy concreto, hoy los portafolios cumplen con la rentabilidad mínima exigida por la Superintendencia Financiera. Perfecto, ahora hablemos del fondo de cesantías. En el fondo de cesantías, pues efectivamente en este momento del año se recibió la consignación al corte del 14 o 15 de febrero y muchas personas por una dinámica habitual que vemos van a retirar estos recursos. Algunos se han encontrado cuando hacen sus retiros unas desvalorizaciones y nos lo están escribiendo en redes sociales. ¿Qué decir acerca de lo que está ocurriendo en el fondo de cesantías, tanto en el portafolio de corto plazo como en el portafolio de largo? Bien. Primer elemento, hay 2 portafolios. El portafolio de cesantía a corto plazo es un portafolio que es alejado de los riesgos de mercado de las acciones y de los bonos de renta fija de largo plazo.
es un portafolio que invierte principalmente en activos muy líquidos y cuya sensibilidad al movimiento de los activos financieros es muy baja. Por lo tanto, los aportes que se recibieron en el portafolio cesantías corto plazo prácticamente han sido los que mejor desempeño han tenido en toda esta coyuntura. Que para complementarte es donde entró la consignación de este año al corte del 15 de febrero. Sí, a menos que los clientes que tienen la posibilidad hayan hecho la elección voluntaria de que su consignación sea hecha en el portafolio de cesantías a largo plazo. Pero en términos generales, el aporte del 14 de febrero llega al portafolio de cesantías corto plazo y nuestros clientes van a identificar que ese portafolio tiene una rentabilidad muy cercana a cero y que efectivamente ha tenido un impacto casi que marginal con todo este contexto que hemos venido viviendo en las últimas 2-3 semanas. De nuevo, se evidencia que la arquitectura del esquema de cesantías funciona para preservar los recursos que son consignados el 14 de febrero y para asignar un poco más de riesgo en el portafolio de cesantías a largo plazo. Entonces, primer parte de la respuesta es cesantías corto plazo ha estado relativamente aislado de todo este fenómeno de desvalorización y posiblemente tenemos ahí cambios en el valor de la unidad que son el mejor de los escenarios en todas estas desvalorizaciones que hemos tenido. Segundo elemento, cesantías a largo plazo. Su nombre lo indica y es precisamente un portafolio que está construido para beneficiarse de ciclos al alza y ciclos a la baja. En este momento, el portafolio está atravesando un ciclo económico a la baja de desvalorización de activos y efectivamente lo que requerimos es conservar un poco más de tiempo de esos recursos para que puedan beneficiarse del periodo de recuperación. El llamado que le hacemos a nuestros clientes es que nos permitan gestionar el portafolio de manera profesional, con ese horizonte de largo plazo, y que en la medida de lo posible los clientes que tienen un recurso en cesantía a largo plazo, si les es posible, lo conserven allí hasta que tengamos un periodo de recuperación. Y somos absolutamente transparentes en decir que ese periodo de recuperación puede ocurrir en una semana, en un mes o en varios meses. Esa es realmente impredecible, pero queremos estar ahí invertidos para que cuando llegue ese periodo de recuperación, efectivamente cesantía a largo plazo vuelva a capitalizar los rendimientos de este periodo que ha tenido bajista. Felipe, para cerrar este bloque de pensiones y cesantías, tenemos un grupo de pensionados también conectados. ¿Qué decirle a los pensionados que están en la modalidad de retiro programado y que sus recursos están en el multifondo retiro programado? Bien, el portafolio de retiro programado también tiene la característica de tener aproximadamente el 80% de los activos invertidos en renta fija y un 20% aproximadamente de los activos invertidos en activos de renta variable. Más o menos esos son los números generales. Decíamos al inicio de esta charla que estamos en un contexto extraordinario. Inclusive la renta fija, esos activos que nosotros denominamos como más inmunes a la volatilidad, han tenido desvalorizaciones significativas en las últimas 2 semanas. No solo la renta variable, sino también la renta fija. Entonces, un portafolio como el de retiro programado indudablemente ha tenido un impacto desfavorable por la desvalorización de la renta fija y la renta variable. ¿Cuál es la ventaja de estos portafolios? Que también están construidos para atravesar estos ciclos. Y nosotros vamos a hacer un ejercicio de inversión prudente, de administración de riesgos, de diversificación, con absoluta claridad del horizonte de inversión, de manera tal que estos recursos tengan una recuperación importante en el momento en que vuelva la confianza inversionista y que todo este escenario de inestabilidad, de estrés de los mercados, nuevamente permita que los activos vuelvan a tener el periodo de recuperación. Entonces, es indudable y la respuesta concreta es innegable que el portafolio de retiro programado ha tenido una desvalorización importante en las últimas semanas, pero está construido de manera tal que cuando tengamos nuevamente el escenario favorable, ese portafolio pueda rápidamente comenzar a recuperar los rendimientos y volver a tener el escenario tan favorable como el que tuvimos en años recientes. Mensajes muy claros, Felipe, para los ahorradores en los fondos de pensiones obligatorias y de cesantías. Ante todo, mantener la calma, evaluar estos resultados como una coyuntura y evaluar el resultado de todos los años de acumulación y lo que nos falta con una mirada más de largo plazo. Y siempre, creo que ahí podemos cerrar, Felipe, tú y yo, recurrir a los expertos, es decir, si tenemos alguna duda, si el taxista que nos recogió, si un chat en una cadena, en un WhatsApp que nos llegó nos dice,
vaya, retire los fondos o sus recursos porque están desvalorizándose, pues es mejor recurrir a los expertos, primero llamar a nuestro asesor de protección, que ir a tomar medidas desesperadas que lo que nos pueden generar es una afectación en nuestros recursos. Si me das otros 10 segundos, Sandra, un elemento importante para mencionar a todos nuestros clientes, y es que no necesariamente la dinámica de los activos de inversión es la que uno intuitivamente cree que va a ocurrir. Por ejemplo, al inicio de esta videoconferencia, de este streaming, hicimos una pregunta de si creemos que viene la recesión. Y había una proporción importante de quienes afirman que sí viene la recesión. La verdad solo lo sabremos con certeza después de que haya o no haya una recesión. Lo importante es que hoy los activos financieros ya tienen incorporado en el precio una potencial recesión. ¿Por qué estoy finalizando con ese mensaje? Porque en el momento que los inversionistas institucionales a nivel global evidenciemos que vamos a tener nuevamente un periodo de crecimiento, instantáneamente los activos así lo van a descontar. Por lo tanto, los indicadores económicos, las noticias que estamos viendo en los periódicos, que estamos viendo en los titulares de prensa, en la cotidianidad, usualmente eso que está ocurriendo ya fue incorporado en el precio de los activos. Y de ahí es el llamado a nuestros clientes a conservar la visión de largo plazo, porque los mercados financieros se anticipan de manera acelerada y se van a anticipar también de manera acelerada cuando ya tengamos una expectativa de recuperación económica. Pues Felipe, muchísimas gracias, muy clara la explicación. Vamos a ir a una pausa y en el tercer bloque vamos a hablar con Juan Ignacio y con Julián acerca de los fondos de pensiones voluntarias, los ahorros y las inversiones que administramos de nuestros clientes, que también se han visto algo movidas por los efectos de los mercados que estamos viendo. Así que hacemos una pausa, nos lavamos las manos, tomamos un cafecito y volvemos en máximo 1 o 2 minutos para conectarnos y seguir hablando con los expertos. Este procedimiento tendrá una duración de 40 a 60 segundos. Mójese las manos. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Frótese la palma de la mano. Frote la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda y viceversa. Frótese la palma de la mano entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de la mano con la palma de la mano opuesta. Frótese con movimientos de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos, séquese con una toalla y cierre el grifo usando una toalla. Ahora sus manos son seguras. Información tomada de la Organización Mundial de la Salud. Use desinfectante de manos cuando no pueda usar agua y jabón. Este es un mensaje del Comité de Sanidad Portuaria del Departamento de Antioquia para hacer frente al coronavirus. Cuando inicié mi carrera como diseñadora de moda, creaba a partir de mis intereses estéticos y la nostalgia. Pero un día decidí participar en una iniciativa que cambió mi vida. Desde ahí, mis proyectos se enfocan en las necesidades de la mujer. Mi decisión fue generar proyectos que crearan conciencia a través de mi oficio, moda con propósito. Los logros de mi vida son fruto de buenas decisiones y para tomarlas conté con la ayuda de expertos. Lo mismo hago cuando se trata de inversión. Me asesoro con los que saben, me asesoro con Protección. Protección me acompaña para que aproveche las oportunidades que se generan en el mercado. Me ofrecen soluciones y asesoría que se ajustan a mis necesidades. Un experto en decisiones elige a un experto en inversiones. Protección, su próxima buena decisión. Gracias por continuar conectados. Ya son más de 5.200 personas quienes desde diferentes lugares de Colombia e incluso de Latinoamérica, de Europa y de Asia están aquí conectados explicando y más bien entendiendo de la mano de los expertos lo que está ocurriendo con nuestro ahorro, con nuestra inversión y sobre todo con conciencia de autocuidado. Seguimos desde las casas haciendo teletrabajo y compartiéndoles este conocimiento. Vamos a hablar entonces con Juan Ignacio y con Julián acerca del mundo de las inversiones, del mundo del ahorro voluntario y pues son muchas las preguntas que hemos recibido. Indiscutiblemente hoy la mayor preocupación de los inversionistas en Latinoamérica tiene que ver con el efecto del coronavirus.
¿quiénes serían los que más sufren por esto en términos de mercados y quiénes tienen mayor riesgo de verse afectados por esas calificaciones de riesgo? Para empezar por ahí, porque sabemos que indiscutiblemente esto tiene un efecto en los portafolios, donde llegaremos a hablar más adelante. Julián, Juan Ignacio. Hola, Sandra. Bueno, yo quisiera primero aclarar creo que esta situación trasciende más de Latinoamérica. Yo creo que esto no solamente afecta a los inversionistas ahorradores de países como Colombia, Chile, México, Brasil, etcétera, sino esto es un tema, como mencionaba también Felipe, es un tema global, y de esta manera pues estamos viendo cómo distintas personas de distintos perfiles de riesgo invertidos en distintas localidades se están viendo afectadas en estos momentos. Obviamente, unos elementos a tener en cuenta es que toda esta situación, y el caso de Colombia, lo que tiene que ver con los precios del petróleo, pues genera una presión de cara a los ingresos de la nación. Yo creería que más pensando en un 2021 que en 2020, este año 2020 pues pareciera ya estar financiado, y obviamente podría generar algunas preocupaciones de que nos pudieran bajar la calificación de riesgo, que a nuestro modo de ver también ya pareciera estar incorporado en los precios. Pero más allá de lo que hagan las calificadoras, yo quisiera concentrarme en que es evidente que estamos ante una situación distinta, una situación que no es usual. Felipe lo mencionó varias veces, en los últimos 100 años ha pasado en 20 oportunidades que el mercado caiga de esta manera. Inclusive veíamos unos análisis que en las principales caídas, sobre todo desde el año 87, la crisis del 87, veíamos que a los 12 meses el mercado se ha recuperado de una manera bastante significativa. Esto no quiere decir que se tenga que cumplir en esta oportunidad. Creemos sí que es algo temporal, que como lo mencionamos al comienzo del streaming, esa temporalidad inicialmente pensamos que era de un periodo de tiempo más corto, y lo que estamos viendo es que seguramente se va a extender más, pero seguimos siendo constructivos en el sentido que vemos que va a llegar una recuperación. Aquí se habla mucho en el medio de inversiones de una recuperación en V, es decir, una caída muy rápida y una recuperación de la misma manera muy rápida. Podríamos esperar más bien una recuperación en U, es decir, que tenga un poquito más de tiempo en lograrla. Y bajo este escenario es que nosotros recomendamos de manera muy importante a nuestros clientes mantenerse invertidos. Es claro que esto genera angustia, que genera preocupación ver cómo los ahorros que estamos construyendo, ya sea para complementar la pensión, ya sea para adquirir una vivienda, para un viaje, para cualquier cosa, se nos pueden ver afectados dado esta situación que está ocurriendo en las últimas semanas. Entonces queremos ser muy transparentes también, decir, queremos que haya una recuperación, no sabemos en qué momento se va a dar. Nuestros clientes, desde el ahorrador que está iniciando su ciclo de construcción de patrimonio, hasta este cliente inversionista que tiene un portafolio diversificado, no solamente en activos locales, sino en internacionales, se están viendo perjudicados, pero aquí el llamado es a mantener la calma, a mantenerse invertidos. Simplemente complementar lo que decía Felipe, si un cliente en estos momentos toma la decisión de desinvertirse, ya sea simplemente por angustia, o porque realmente necesita sus recursos para cumplir alguna obligación, pues seguramente el momento que llegue esta recuperación de la que hablamos, pues muy difícilmente el cliente va a ver los frutos de que esta corrección llegue a los mercados prontamente o en tiempo indeterminado. Juan, justamente esa explicación me da paso a una pregunta que nos envía Cristian Cárdenas. Él dice, en pensiones voluntarias, si tenemos un objetivo menor a un año para retirar los fondos, ¿qué consejo es claro de en cuántos meses pudiera pasar la contingencia o a qué portafolio debería yo llevar estos recursos para tener el menor impacto posible? Sandra, esa es una muy buena y nos la hacen mucho los clientes en este momento. Cuando yo tengo un horizonte de inversión a menos de un año, la proporción de mis inversiones deberían estar mucho más concentradas tanto en activos de corto plazo, renta fija principalmente, y instrumentos de liquidez. Los portafolios hoy en día, como en el caso de protección, un protección vista, que es un portafolio que permite gestionar liquidez de manera de muy corto plazo, de igual manera invierte en instrumentos de renta fija a 6 meses, a un año, que también se han visto afectados. Entonces, digamos que para responder la pregunta de manera concreta, estos clientes deberían buscar mantener la proporción más alta posible en instrumentos líquidos, que a pesar de que por esta volatilidad se han visto marginalmente afectados,
pues son aquellos que no me están exponiendo a estas fuertes volatilidades que hemos visto en las últimas semanas. Protección cuenta con unos portafolios de administración activa en el Fondo de Pensiones Voluntarias, el de crecimiento, el moderado y el conservador. ¿Son buenos estos vehículos para el momento que estamos atravesando? Y si yo estoy ahí, ¿debería permanecer confiando en esa administración experta que hay detrás de cada uno de estos portafolios, Julián? Sandra, ese es un mensaje muy importante porque ahora que nos preguntaba Cristian Cárdenas acerca de la expectativa a un año, es muy importante que todos quienes nos están viendo y escuchando en este momento conozcan que Protección al interior de los portafolios pues hace una gestión activa y está haciendo movimientos permanentemente para cumplir con sus objetivos de inversión. Una situación como la que estamos viviendo en este momento no tiene antecedentes. Como bien lo mencionaba Felipe, había afectado inclusive activos muy seguros, y en la gestión obviamente hemos estado pues muy pendientes para contener esa situación. Sandra, yo complementaría la respuesta de Julián, y es que estos portafolios que mencionaste son portafolios diversificados, que digamos que la diferencia entre uno y otro, básicamente, es cuánta rentabilidad tengan a su interior, y claramente en estos momentos pues, se han visto afectados y las desvalorizaciones han sido importantes, pero son portafolios que están de igual manera preparados para que cuando llegue la corrección, no sabemos si es en un mes o en 6 meses, pues son portafolios que buscamos mantener invertidos y viendo en qué momento en el día a día se presentan oportunidades, y esas oportunidades van desde en qué momento vale la pena comprar acciones en Colombia nuevamente, que a nuestro criterio pudiera, seguramente estamos empezando a ver unas oportunidades muy atractivas, gestionar la tasa de cambio, como menciona también Felipe, vimos como la tasa de cambio pasó de 3.500 a 4.000 pesos en cuestión de 5 días. Entonces, todos estos elementos son los que permiten que el cliente, cuando delega sus inversiones en esta clase de portafolios activos, pues finalmente tiene la posibilidad de acceder a estas oportunidades que por su propia cuenta no podría hacer. Entonces, la respuesta es, son muy buenos vehículos y son los que realmente nosotros estamos recomendando, inclusive en Protección. Nuestras recomendaciones parten de estos portafolios multiactivos balanceados y que complementamos con otras, digamos, apuestas, digamos, de alguna manera que lo que buscan es complementar esta gestión o este componente central de los portafolios multiactivos con exposición a otra clase de activos, tanto a nivel local como a nivel internacional. Y que quisiera recalcar un tema muy importante. Cuando tú comparas o revisas qué ha pasado en estos 2 meses y medio, 3 meses, el comportamiento de estos portafolios balanceados ha sido entre el -5 y el -10% en términos nominales, pero cuando vemos qué ha pasado con los principales índices accionarios, el S&P ha caído 30%, el Colcap entre un 35-40% aproximadamente. Entonces, claramente ahí vemos los beneficios de estar diversificados. Es imposible pensar que estos portafolios no se van a ver afectados, claramente se van a ver afectados, pero de una proporción mucho menor que si yo estuviera 100% expuesto a mercado rentable en cualquier región del mundo. Entonces, tener esto muy presente a la hora de hacer los análisis. Frente a estos movimientos pues tan difíciles que han tenido los mercados, incluso ayer la Bolsa de Valores de Colombia tomó la decisión de suspender operación. Esto no se ve habitualmente en los mercados. Para quienes están invertidos en acciones, sea uniacciones o a través de los portafolios de Acciones Colombia o que siguen el índice Colcap, ¿qué hacer en estos momentos de tanto movimiento y tanta incertidumbre en el terreno de las acciones? Bueno, sí, realmente lo que ha sucedido en los últimos días en el mercado de renta variable local es que, y inclusive sucede de la misma manera en mercados como los americanos, cuando hay tanta volatilidad y las caídas superan ciertos niveles, en el caso nuestro en Colombia, caídas superiores al 10%, cuando vemos mercados americanos hablamos de caídas superiores al 7% en un día. Las bolsas de valores lo que hacen es que cierran operaciones temporalmente para, digamos de alguna manera, como enfriar la cabeza y que la iliquidez del mercado no permita que los precios se comporten de una manera más irracional de lo que pueden estar haciendo. Salirse en estos momentos o empezar en estos momentos a moverse en el mercado local, creemos que no es muy aconsejable
porque estos movimientos, esta irracionalidad que también está presente, hace que la liquidez del mercado se vaya a niveles muy bajos. Es decir, es muy difícil encontrar la manera de comprar o vender acciones con un monto determinado sin mover el precio de manera significativa. Entonces, estos momentos bastante complejos para pensar en moverse en un mercado, sobre todo como el colombiano, que es tan ilíquido, y más bien la recomendación es busquemos permanecer calmados. Seguramente no estamos diciendo que el mercado no pueda caer más, claro, puede caer más, pero aquí es donde se requiere de esa cabeza fría para pensar en mantenernos, y que en estos momentos de tanta volatilidad, donde la incertidumbre está en sus máximos niveles de expresión, salirse a mover es realmente poco aconsejable. Esperemos que el mercado se estabilice y poder tomar decisiones con una cabeza un poco más fría. Ahorita hablaban del precio del dólar, nunca antes visto. En Colombia ya superó los 4.000 pesos. Es momento para comprar dólares, porque ahorita ustedes lo explicaban, es como cuando lo veo en las noticias, ya ocurrió el fenómeno. Es momento para que algún inversionista que lo está considerando, nos preguntan por chat, entre a comprar dólares, o es momento de invertirse como si todavía tengo unos recursos que no tengo dentro del fondo de pensiones o todavía no he realizado una inversión. Julián. Estás en mute. Creo que ahí sí te oímos. ¿Listo? Dale. Ya, perfecto. Ajá. Miren, la mejor recomendación que podemos dar en este momento es no tomar decisiones apresuradas, y menos si la estamos viendo en el noticiero. Si vemos una noticia en el noticiero, en el periódico, probablemente ya es vieja para el mercado. Nosotros estamos gestionando esos riesgos de manera inmediata, en línea con la diversificación que comentaba Juan Ignacio. En los portafolios balanceados que tienen distintos tipos de activos, hemos incorporado dólar como un activo que ayude mucho en la diversificación. Nosotros recomendaríamos principalmente que no tomaran decisiones tan extremas de coger sus recursos y exponerlos mucho más al dólar. Aunque no sabemos exactamente qué tanto más va a subir el dólar, porque estamos en una situación donde los mercados todavía están muy inestables. Tú mencionabas ahora, Sandra, de cuáles son los sectores más afectados durante la crisis, y claramente hace unas semanas veíamos lo que era evidente: las aerolíneas, todo el tema que tiene que ver con los hoteles, los restaurantes. Pero en este momento esa situación ya puede abarcar más sectores, precisamente por el apretón de la liquidez que estaba mencionando también Juan Ignacio. Uno no se explica por qué la Reserva Federal durante el fin de semana bajó las tasas de interés, que es una señal pues de alivio y de ayuda, y los mercados reaccionan de una manera tan desfavorable. La explicación detrás de eso puede ser un tema de liquidez, de ansiedad, de miedo, que en este momento está haciendo que sea muy difícil predecir cuáles van a ser las utilidades que van a generar uno u otro sector. Estamos ya hablando de un impacto de demanda, digamos, mucho más global, y eso seguramente nos hace pensar que de pronto en el tema del dólar puede que suba un poco más, pero nuestras recomendaciones no lo gestionen ustedes viendo las noticias o leyendo el periódico, sino permítanos a nosotros, a través de los portafolios balanceados, gestionar ese tipo de riesgos. Bueno, pues indiscutiblemente, ustedes lo han replicado todo el tiempo, es momento de mantener la calma, ¿cierto? Es momento de ir donde nuestros expertos en inversiones antes de tomar cualquier decisión de inversión. No obstante, seguimos viendo constantes retiros de las cuentas de pensiones voluntarias. Esos clientes que están pensando en retirar pudieran liquidar definitivamente una pérdida y perderse esa U de la que hablaba Juan Ignacio. Sandra, sin duda. Sí. Qué pena, Julita, interrumpo. Claramente, estos clientes que están haciendo retiros en estos momentos, pues sin entrar en el detalle cuál es la razón del retiro o para atender qué tipo de obligación, claramente los que están ahorita tomando la decisión de retirarse son quienes que están perdiendo la oportunidad de una recuperación. Y lo hemos visto en muchos casos. Ya no voy a ser repetitivo en eso frecuentemente se da. Obviamente en esta oportunidad es de una magnitud mucho más importante, pero aquel cliente que ahorita está saliendo a resguardarse, a nuestro modo de ver,
podría estar cometiendo un error. Repito, puede que hacia adelante el mercado pueda caer más y que damos mayores pérdidas en los portafolios, pero entendiendo que esto es un tema que seguramente en un periodo horizonte de 1, 2, 3, 4 meses se puede tender a estabilizarse. E inmediatamente, como mencionaba Julián, retoma un poco la confianza, y porque realmente uno ya empieza a ver en el consenso de analistas, tanto locales como internacionales, de que a estos precios pareciera ya estar incorporado gran parte como lo peor. Y ya uno podría empezar a pensar que estos son niveles que podrían, pensando en un horizonte mayor, ser muy atractivos para evaluar oportunidades. Pero claramente estamos en la mitad, esperemos por lo menos que ya estamos pasando la mitad en cuanto a esta coyuntura. Cuando los inversionistas puedan empezar a pensar con cabeza fría, vamos a empezar a ver cómo hay oportunidades en distintos activos, tanto a nivel local como internacional, como en la renta fija. Se empiezan a presentar oportunidades que seguramente hoy en día por esta volatilidad es muy difícil verlas, pero nuestra recomendación es, ojalá, si no estamos obligados a hacer un retiro para atender una obligación puntual, a la redundancia, es mantenerse invertidos, mantener la calma, que seguramente cuando las cosas tiendan a estabilizarse un poco, veremos cómo de la misma manera los portafolios empezarán a recuperarse de una manera importante. Sandra, yo quería agregar... Sí, Juli. Sí, yo quería agregar algo también muy importante y quiero felicitar a todo nuestro equipo, digamos que acompaña directamente a nuestros clientes, porque en momentos como estos también hemos encontrado que una buena asesoría, un buen acompañamiento, por ejemplo, en el tema de los retiros, hace hoy que los clientes no sufran. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo soy un cliente moderado y tengo una buena participación en mi portafolio balanceado moderado, sin duda en este momento está sufriendo, pero si es un cliente que ya había diseñado previamente unos retiros periódicos, probablemente con la asesoría de todo nuestro equipo, incluyó dentro de todo su portafolio una parte en un portafolio muy seguro como protección vista, que en este momento no se está viendo afectado. Entonces quería destacar también que en ese proceso de asesoría, también ese acompañamiento es fundamental. Si uno es un cliente conservador y está en un portafolio de riesgo, claramente es el peor momento para hacer retiros. Entonces, digamos, la invitación para todas las personas que nos están escuchando es hablen con su asesor, revisen sus objetivos, establezcan qué montos son adecuados para retiros periódicos, y de esta manera, ante una situación de estas que es inesperada, podemos, digamos, hacerle un mejor manejo a la situación. Y justamente el equipo de asesores y consultores de protección tiene todos los elementos y herramientas tecnológicas para continuar haciendo estas asesorías de forma virtual si pues las dificultades del coronavirus nos impiden poder y hacer visitas y asesorías presenciales. Teníamos una última pregunta en mente y hemos pasado varias veces por el precio del dólar y le preguntamos a quienes respondieron la encuesta qué nivel de tasa de cambio considera usted que tendremos a mitad de año. Vamos a ver, chicos, si los que respondieron la encuesta coinciden con ustedes, aunque en este contexto es difícil hacer una aproximación. Dani. Así como usted lo dice, Sandra, difícil hacer una aproximación. Antes de responderle, quiero saludar desde el máster en Colombia a Estados Unidos, España, Chile, Francia, Canadá, Holanda, Argentina, Grecia, Singapur, también donde están viendo esta señal que emite Protección desde Colombia. ¿Qué nivel de tasa de cambio considera usted que tendremos a mitad de año? Señores y señorita, un 53% afirma que va a ser superior a 3.600. Ahí se está actualizando, bueno, no lo había mostrado, ya lo acabo de mostrar, se está actualizando en tiempo real. Superior a 3.600, el 53%. Entre 3.400 y 3.600, el 40%. Inferior a 3.400, solamente el 7%. Este es el panorama en el tema de tasa de cambio. Yo aquí lo primero que quiero mencionar es que cuando construimos esta pregunta hace un mes y medio pensábamos que el 3.600 era altísimo y que iba a ser, digamos, pocos los que iban a estar ahí. Entonces miren cómo en tan poco tiempo estos rangos cambiaron.
digamos, de manera muy personal, digamos que consideraría que probablemente la tasa de cambio va a seguir en un nivel muy alto. En protección, digamos, consideramos que probablemente estamos más inclinados por ese 50% que dice que puede estar más de 3.600. En el corto plazo es muy difícil que tengamos una corrección, pues otra vez a los niveles que estábamos viendo de 3.000, 3.200 pesos. Pero esto va a depender mucho de cómo realmente vaya evolucionando esta situación. El impacto de nuevo es grande, es acelerado. Como les mencionaba anteriormente, es probable que en algunas economías tengamos recesión, pero es un impacto que probablemente va a ser menor y corto. Entonces, yo creo que vamos a tener, pues, eventualmente movimientos muy importantes de la tasa de cambio, posiblemente a la baja. Yo quisiera complementar la respuesta de Julián. Antes de toda esta situación, nosotros teníamos en el equipo una estimación que el valor justo, la tasa justa del peso, debería estar entre el orden de los 3.150 pesos, 3.300 pesos. Con la nueva coyuntura, queremos que ese rango claramente se mueva hacia arriba y queremos que un peso debería estar más cercano a los 3.500 pesos, 3.600 pesos. De todas maneras, lo que ha pasado en estos 10 días también, y sobre todo en la tasa de cambio, esa aversión al riesgo ha hecho que se mueva de una manera muy acelerada. Inclusive, cuando mirábamos antes en el 2008, en la crisis financiera, en momentos de crisis o de un día a otro, la tasa de cambio subía 100 pesos, 150 pesos de un día a otro. Aquí vimos cómo de viernes a lunes de la semana pasada, cuando salió lo de Rusia y Arabia Saudita, el peso subió prácticamente 300 pesos y a los 2 días estaba ya por arriba de los 4.000, 4.100 pesos. Entonces aquí también hay que tener muy presente que en parte lo que ha pasado con la tasa de cambio es ese miedo que hay, es esa aversión al riesgo y esa liquidez en el mercado cambiario, que también hace que el peso o la tasa de cambio se mueva de esa manera tan acelerada. Seguramente, cuando las cosas tiendan a estabilizarse, el peso debería valorizarse marginalmente, y marginalmente me refiero claramente por debajo de los 4.000 pesos, y nos ubicáramos más cercano a los 3.600 pesos en un ambiente de tranquilidad, por lo menos temporal. Podría uno pensar que es un nivel más apropiado, pero dada la coyuntura de este momento, como mencionaba muy bien Julián, pues dudamos que el peso se aprecie de manera significativa en un corto plazo, porque todavía hay mucha tensión, porque todavía el tema del coronavirus pues está en una fase en que no sabemos en dónde va a parar y cuándo va a parar, y reforzaría el mensaje de que uno pensar en estos momentos a 4.100 pesos, comprar dólar también puede ser un poco gozo, porque ante cualquier noticia positiva, la corrección puede ser de 300, 200 pesos de un día a otro, dada esta liquidez que les mencionaba inicialmente del espacio. Entonces, con eso quería como redondear a la pregunta de cómo vemos que puede estar la tasa de cambio en un periodo de tiempo de aquí a 6 meses. Si yo estoy haciendo un aporte periódico, estoy en la construcción de un ahorro y tenía una asignación de aportes futuros, por ejemplo, al portafolio de mayor riesgo, es momento de decidir que esos aportes futuros vayan mejor a protección vista, pensando en lo que está ocurriendo y anticipándonos a que es un portafolio más estable y más seguro, o la recomendación es continuar con una mirada en función de los objetivos y el perfil de riesgo. El índice de volatilidad, qué pena, Juan. No, que quería comentar de cara a esa pregunta de Sandra, y es, lo más importante es que nosotros como inversionistas tengamos muy claro 2 cosas. 1, el perfil de riesgo, cuál es la volatilidad que yo puedo tolerar, entendiendo que la de este momento se sale un poco de los parámetros normales, y cuál es ese plazo de inversión. Con base en eso, nosotros generamos unas recomendaciones. Entonces, pensar que un cliente de perfil arriesgado o moderado en esta coyuntura se va a ir a que sus aportes futuros estén en liquidez, pensamos que no es la solución o no es la manera adecuada de proceder. Pensaría uno que si yo soy fiel y me mantengo en un perfil de riesgo, inclusive aquí es donde se están dando las oportunidades más importantes. Y de la misma manera debería buscar que todos mis aportes futuros sigan la misma estrategia que he mantenido, y que si estoy con un asesor, conozco mi perfil, conozco mis horizontes de inversión, hay una recomendación que se ajusta a esto y que esos nuevos recursos deberían estar alineados con esta estrategia,
que la estamos revisando de manera periódica para ver en qué momento puede haber oportunidades en un lado o en otro. Pero ser muy enfático que en estos momentos nuestra recomendación no es llevar los nuevos recursos a liquidez, a no ser que sea un perfil muy conservador o que tenga la necesidad de recursos en el muy corto plazo. Ahí sí hay que tener presente estas variables para no exponerme a la volatilidad. Pero un inversionista de un perfil moderado o de mayor riesgo debería buscar que sus aportes futuros estén en línea con su estrategia trazada desde un inicio. Julián. Yo agregaría que para ese caso hipotético que planteas, este puede ser uno de los mejores momentos para invertir, posiblemente la mejor oportunidad para construir un patrimonio en la próxima década. Es muy difícil asegurarles que las próximas semanas no vamos a tener retrocesos. El escenario es muy volátil. El índice de volatilidad accionaria en este momento de los Estados Unidos está en un nivel similar al que vimos en la situación más crítica de la crisis financiera, y en su momento eso indicaba que todavía no se había llegado al peor momento. Entonces, jornadas difíciles vamos a tener seguramente más adelante, pero yo coincido con lo que mencionaba Juan Ignacio. Probablemente para ese tipo de inversionistas lo peor que se puede hacer en este momento es refugiarse en algo muy seguro. Muchos de nuestros clientes nos han consultado, ¿es momento de irse a un CDT? ¿Es momento de coger toda mi plata y meterla en un activo muy, muy seguro? Es el peor error que se puede cometer en este momento. Eventualmente lo que pensamos es que el Banco de la República inclusive está considerando de pronto bajar las tasas de interés, y ese tipo de inversiones se van a quedar amarradas con tasas muy bajas y se van a perder la posibilidad de un rebote que no sabemos cuándo es, pero es altamente probable que se registre, porque lo vimos en la crisis de finales de los 90, en la crisis del 2001 de las Torres Gemelas, lo vimos en la crisis financiera. Esto ha pasado, si bien son crisis muy distintas, el miedo sí es algo que es muy parecido. Y yo creo que uno no puede perder de vista su objetivo de inversión de largo plazo. Revisando el chat y las preguntas que nos llegan por redes sociales, hay recurrencia alrededor de la necesidad de recursos y de liquidar recursos inmediatamente, y se están viendo desvalorizaciones. Si yo no tengo mis recursos en protección vista o en un portafolio de corto plazo, ¿debería retirar si necesito los recursos asumiendo esa pérdida? Pues Sandra, ahí digamos que la respuesta, claro, si el cliente no tiene otra manera y realmente necesita los recursos, pues no hay otra solución que hacer el retiro. Pero ahí es nuevamente el mensaje. Si yo puedo tener puedo tomar esa decisión de posponer esos retiros en función de esperar que las cosas se estabilicen, es la recomendación que nosotros tenemos. Pero claramente puede haber clientes que dicen, yo necesito recursos ya. O en una semana, pues ahí digamos que no, si el cliente está invertido, no está en vista o en un portafolio conservador, sino está asumiendo riesgo en mercados de renta variable, cualquier otro tipo de inversión, pues ahí no hay más remedio que realizar el retiro. Pero de nuevo repito, no es nuestra recomendación. Ojalá hubiera otra manera de tener esa liquidez en el corto plazo o posponer esos objetivos que tenía en el corto plazo para no tener que entrar a realizar pérdidas en el momento menos apropiado. Y ahí puede haber un complemento con la oferta de protección, que es la pignoración, la posibilidad de pignoración de recursos a través de Bancolombia. Yo creo que tú nos puedes explicar un poco de esta oferta, cómo uno pignorando el saldo puede ganar liquidez a través del banco, poniendo los recursos como garantía de crédito y esperando un poco a que se recupere esta caída que estamos viendo en los mercados. Sí, eso era lo que quería de pronto complementar. Existe una manera de obtener recursos sin realizar de alguna forma esa desvalorización, y es realizando una ignoración. Pero antes de eso, yo creo que vale la pena tener una charla con su asesor, con su consultor, con su gestor, para indagar un poco si esa decisión que se están tomando en este momento de manera muy radical de sacar los recursos, si es producto de una necesidad puntual que estaba programada y establecida dentro de su diseño de portafolio, o es un poco de miedo. Y ahí es donde
Yo creo que es muy importante reiterar que si es más por la segunda, hay que evaluar la situación con mucha calma, ver que existen algunas posibilidades si realmente se necesitan recursos a través de la ignoración, porque aún a través de esta figura que es pedir prestado, con el respaldo de los recursos que se tienen, puede que esa tasa que se cobre va a ser considerablemente menor al potencial de recuperación de los portafolios. Entonces yo creo que esa es una figura que en este momento se tiene que tener en cuenta. Es importante aclarar, y yo creo que ahí Juan Ignacio me puede ayudar con esta respuesta, que el portafolio protección vista, aunque es un portafolio más estable, no nos puede garantizar que no tenga pequeños movimientos en el tiempo y que se presenten en esta coyuntura algunas desvalorizaciones en el corto plazo. Sí, claro. Este portafolio, como lo mencionas, está diseñado y está construido para clientes que requieren liquidez o clientes muy conservadores que no toleran ningún tipo de volatilidad. Digamos que la oferta del portafolio es preservar el capital en un horizonte de tiempo, digamos que no estamos hablando que de un día a otro no pueda tener desvalorizaciones. Es claro que, dada esta coyuntura, la estructura del portafolio, al contar con inversiones en renta fija de corto plazo, me refiero, por ejemplo, a un CDT a un año, que es realmente un tipo de inversión bastante conservadora y muy poco sensible a los cambios en las tasas de interés, pues de todas maneras, dada esta magnitud de los movimientos, se ha visto impactado y eventualmente los clientes pueden ver que de un día a otro el portafolio puede rentar negativo, pero cuando miramos en la historia que el portafolio renta negativo realmente es muy, muy difícil y realmente creemos que eso no va a suceder. Entonces, sí es un portafolio que está pensando en preservar el capital y no exponer al cliente a los riesgos de mercado, pero que indudablemente en su composición, por más conservadora que sea, de corto plazo, por valorizaciones de un día a otro de los títulos, está viendo eventualmente algún impacto que, repito, se debe ver corregido si miramos ya una ventana de tiempo mayor, hablemos de un mes, por ejemplo, ahí muy difícilmente el portafolio tendería a rentar negativo y es el portafolio recomendado para aquellos clientes que realmente quieren estar líquidos. Cuando hablamos de clientes que están buscando seguridad en un momento de alta incertidumbre, aparecen preguntas como la de Juan Felipe Villegas, y es ¿por qué no buscar portafolio de refugio por algunos días o meses mientras pasa esta turbulencia y luego regresar a los balanceados? Y creo que ahí está como el secreto de la estrategia de inversión que ustedes nos pueden ayudar a entender. Sí, buenísima pregunta. Primero, donde uno tuviera un poco la certeza de en qué momento esto va a suceder y cuándo se recupera, pareciera ser sencillo tomar ese tipo de decisiones, pero habiendo tanta incertidumbre de cuándo esto se recuperaría, pues si yo migro ahorita, liquido pérdidas, me voy a un portafolio mucho más conservador esperando la recuperación, esa recuperación no nos va a avisar qué día va a llegar, y seguramente el día que llegue puede ser muy rápida también, y lo hemos visto en otras oportunidades, el mercado puede subir 10%, si ustedes no recuerdan, el viernes de la semana pasada inclusive, el mercado americano subió 10% en un día. Eso no pasaba desde el año 87. Claramente hemos visto como ayer la cosa fue muy distinta, pero el momento que la cosa realmente tienda a estabilizarse, la recuperación no nos va a avisar en qué momento se da. Entonces no necesariamente es una buena estrategia refugiarse para esperar en qué momento se recupera, porque es muy difícil de predecir. Aquí es de nuevo, repetimos la importancia de, si yo estoy ajustado a mi perfil de riesgo y tengo claro mis horizontes, mis plazos de mis objetivos de inversión o de ahorro, deberíamos permanecer invertidos, dado que es muy difícil tratar de predecir en qué momento el mercado va a empezar a corregir y entregarle al cliente nuevamente rendimientos. Julián, una pregunta, nos habla aquí un cliente y nos dice si el portafolio conservador, el balanceado conservador, se puede considerar en este momento como un portafolio de refugio. Este portafolio es balanceado, este portafolio incorpora tanto activos seguros como activos de riesgo, como pesos colombianos, como monedas y distintos tipos de activos, inclusive algunos que no están en los mercados públicos, sino a través de figuras de fondos de capital privado que nos han ayudado muchísimo en medio de esta situación. Un portafolio con un perfil con estas características, un portafolio balanceado,
en una situación como esta también se ha desvalorizado y su desvalorización ha sido importante. Pero de pronto, indagando un poco más la pregunta, Sandra, si yo soy un perfil moderado y estoy en el balanceado moderado, la pregunta que recibimos de muchos clientes es si tiene sentido pasarnos al balanceado conservador, por ejemplo. Y eso, pues sin duda, desde nuestro punto de vista es un error, porque si bien va a estar un poco más tranquilo, puede que se esté desalineando de su perfil de inversión, y si hay alguna recuperación podemos tener, nos quedamos, digamos, de ese rebote. Es muy fácil mirar el retrovisor. Si ustedes, si hubiéramos tenido la posibilidad de ver cómo iba a caer de pronto una postura hace 2 o 3 semanas, hubiera sido de algo más de refugio. Nosotros nos refugiamos de alguna forma por ustedes a través de los movimientos que hacemos en los portafolios balanceados. Son vehículos donde nosotros no nos quedamos quietos. Aún en este momento, mientras estamos hablando, hay personas de la Vicepresidencia de Inversiones que están tomando decisiones ante las noticias que están saliendo justo en este momento. Entonces, yo reiteraría que en este momento no es digamos, adecuado ponerse en un perfil de riesgo inferior al que tienen como objetivo de inversión. Bueno, va bajando un poco ya la curva de conectados, nos extendimos un poco más a lo habitual de este tipo de streaming, pero también para atender las inquietudes de los clientes. La idea es poder tener en esta coyuntura una periodicidad más próxima de estos espacios. El próximo lo tenemos programado para el 16 de abril. No obstante, si consideramos que es pertinente volver a tener un encuentro con ustedes a través de estas plataformas, pues así lo haremos, pero en el entretanto, Juan Ignacio, el equipo de portafolios especiales sigue fortaleciendo la oferta de comunicaciones para los clientes con el informe semanal, mensual, con los view de mercados, y la invitación entonces es a que consultemos eso y nos apoyemos en esas recomendaciones expertas que tu equipo y del mismo equipo del que Julián hace parte nos están compartiendo todos los días. Sí, Sandra, estamos muy atentos a la evolución de estas noticias. Así como los bancos centrales y los gobiernos han tomado medidas extremas, nosotros también en Protección hemos estado muy atentos, primero, a escuchar a nuestros clientes. Yo creo que una situación como esta reitera el tipo de equipo que tenemos en Protección, la calidad de las personas que trabajan en esta compañía. En términos muy generales, pues vemos que este aislamiento social también nos ha presentado pues muchas oportunidades de reflexión social, ambiental y de lo que nos depara el futuro. Muchas de estas reflexiones las están haciendo distintas compañías a nivel global en este momento, y sin duda pues de alguna forma van a abrir muchas oportunidades a futuro. Hay compañías que se están replanteando la forma de hacer las cosas, y seguramente de esta situación complicada pues vamos a salir muy fortalecidos. Sí, yo, Sandra, como para complementar el mensaje de Julián, nosotros desde el equipo de inversiones en Protección somos muy conscientes de la situación, entendiendo la dificultad, no solamente desde el tema que nos concierne directamente, el tema de las inversiones, sino desde el tema humano y social. Entonces aquí el mensaje nuevamente es que aprovechemos este tiempo para, digamos que la naturaleza nos está obligando como a frenar un poco, a pensar con cabeza fría en la medida de lo posible. Vendrán oportunidades muy interesantes en todos los frentes. Invitamos a nuestros clientes a que así lo vean. Nosotros estamos desde el equipo de estrategias, el equipo de inversiones en Protección, buscando, como lo mencionaba muy bien Julián, estando presente con los clientes de distintas maneras. Tenemos diseñado un plan para, sobre todo en estos momentos, también un plan de mucha cercanía con toda nuestra fuerza comercial, para que vean y sientan en nosotros un aliado que ojalá se le pueda transmitir a los clientes, y que en estos momentos de incertidumbre tengan la certeza que hay un equipo de personas muy importante trabajando por ustedes y buscando tomar las mejores oportunidades en el momento que se puedan presentar.
Bueno, así es, Juan Ignacio, Julián, a todos los que han estado conectados, les agradecemos. Definitivamente, pues tenemos la fortuna que en esta coyuntura las herramientas tecnológicas y las posibilidades de estar conectados en remoto desde cualquier lugar nos facilita seguirles entregando este tipo de asesoría de forma directa, de forma experta, sin que ustedes sientan que no estamos ahí acompañándolo. Todo lo contrario, tenemos habilitados nuestros canales digitales, nuestros canales comerciales para atenderlos por todos los medios posibles, cuidándolos a ustedes, cuidando a nuestros colaboradores y sobre todo cuidando a las familias. Como lo decía Juan Ignacio, este quizás es un momento de hacer una pausa, de tomar las medidas que nos están pidiendo de quedarnos en casa, estar en familia, mirar la evolución que va teniendo y ojalá con estas medidas preventivas frenar esa curva de crecimiento del coronavirus y poder muy pronto estar viendo recuperaciones en nuestros portafolios, pero sobre todo recuperando la tranquilidad de la salud pública y el cuidado de la vida, que es lo más importante. A ustedes muchísimas gracias. Les recordamos, los canales digitales están habilitados para atender sus inquietudes sin necesidad de que tengan que ir a nuestras oficinas de servicio, que aunque están habilitadas, pues la invitación es a que si no es expresamente necesario, lo hagan por canales digitales o por la línea telefónica o contactándose con sus consultores y asesores. Julián, Juan Ignacio, muchísimas gracias. Al equipo de UNO y a todo el equipo de producción de protección que estuvo ahí detrás facilitando este encuentro y nos vemos el 16 de abril en un próximo streaming o antes si algo extraordinario ocurre. Muchísimas gracias, quedará grabado en video para quienes no se pudieron conectar o quienes desean compartir. Hasta luego y gracias. Chao, chicos.